a arrancar esta semana con una sonrisa de oreja a oreja, con el mejor pensamiento y por consecuencia con la palabra precisa que haga que atraigamos esta energía de bienestar, de armonía, de equilibrio. Vamos a ver qué le corresponde al signo de Aries. Mi querido Aries, el decreto que te corresponde el día de hoy es yo soy generosidad. ¿Por qué? Porque el universo te va a dar en equilibrio, te va a dar en bienestar a cada persona, a cada ser humano en tu entorno y también a ti en particular, te va a brindar en perfecto equilibrio y orden, solamente tienes que mantener ese equilibrio y ese enfoque adecuado para que así llegue de manera perfecta. Tauro. Disfruto cada día porque mira, Tauro, hoy va a ser un día increíble, es un día que está fresquecito, sí, está un poco húmedo el ambiente, pero créemelo, que si te enfocas vas a hacer de este día perfecto. Así es que ánimo, mi querido Tauro, suéltate, disfruta este día. Géminis, sigo mis sueños, el universo está a favor de ti, de tus sueños, de cada elemento que te va a brindar bienestar y armonía. Porque mira, geminiano, el camino está en tu interior, desde ahí se vive, desde ahí se maneja. Que tú caminas hacia tu exterior, pero desde tu interior vas guiando cada paso, cada momento, cada evento de este aquí y ahora. Cáncer. Alcanzo mis metas. Esto es un enfoque que tienes que hacer porque mira, Cáncer, hoy las cosas se van a poner un poquito complicadas, tal vez no salgan como tú lo esperas. Paciencia, por favor, alcanzo mis metas, tu mente enfocada en esa afirmación y no hay posibilidad de cometer errores. Vas a lograr lo que te propongas, así es que focus, por favor, mi querido Cáncer. Leo, recibo y agradezco. Les he repetido y no me voy a cansar nunca de repetirles que el agradecimiento potencia lo que nosotros tenemos. Así es que visualiza qué es lo que tienes que agradecer. ¿Quieres un auto? Agradece por el auto que tienes. ¿Quieres una casa? Agradece cada rincón de tu casa actualmente y vas a ver cómo vas a poder evolucionar y mejorar cada vez más las condiciones que vives si tú te enfocas y agradeces. Recibo y agradezco. Virgo. El universo me cuida, Virgo, mucho ojo porque hay algunas situaciones, condiciones que pueden en un momento dado ponerte en riesgo, así es que vamos a poner mucha atención en este día para que podamos evitar problemas, fracturas o circunstancias negativas. El universo me cuida, Libra. Reflexiono en armonía, date un espacio, Libra. Si tú naciste bajo este signo, por favor date un espacio, un momento para poder reflexionar, para poder entrar en un estado de conciencia, un análisis profundo y tomar las decisiones de forma adecuada. Escorpio. El universo me ayuda. Este tiene que ser una visualización en donde vamos a enfocar nuestra energía potenciándola, exponenciándola, porque hay buena vibra. Buena vibra, Escorpión, así es que vamos a visualizar para que ésta pueda crecer, exponenciarse y beneficiarnos. Sagitario. Mis tocayitos de signo adorado, el éxito fluye. Hoy camino firme, paso constante, pisada contundente, mirada fuerte. Vamos con todo de frente, vamos a darle con todas las ganas del universo porque créame, señor, señora, tocayito de signo, tenemos todas las de ganar esta semana. Capricornio. Me doy tiempo de bienestar, capricornianos. Hoy estamos un poquito tensos, densos, nuestra energía está un poquito vibrando hacia lo bajo. Me doy tiempo de bienestar para que podamos elevar esta frecuencia. Si andamos un poquito mal, gripa o así, podamos elevar nuestras defensas. Acuario. Fluyo en armonía, acuariano, tú eres también parte de los signos que el día de hoy tienen garantizado que les vaya bien esta semana. Así es que vamos a echarle muchas ganas, vamos a potenciar, fluyo en armonía, ese va a ser el decreto que vamos a emplear a lo largo de esta semana, así es que repitámoslo constantemente, vamos a compartir este decreto a todos los acuarianos que conozcan. ¿Qué le parece? Piscis. Cerramos con el signo de Piscis, soy equilibrio, ánimo Piscis, échale ganas, esta semana empieza un poquito lenta,
pero conforme vaya avanzando va a ir mejorando. Así es que soy equilibrio, repite este decreto 3 veces en 3 ocasiones a lo largo de este día y a lo largo de esta semana y todo va a fluir en perfecta armonía. Y como siempre le digo, el secreto está en mantener una actitud positiva ante cualquier circunstancia que sucede en nuestra vida, y para esta actitud positiva, bueno, pues también la ropa es importante. Johnny nos va a decir qué es lo que continúa y recuerda que lo que tú crees, eso es lo que tú creas.